Hola a todos, les presentamos el segundo taller de inferencia y métodos estadísticos, donde vamos a resolver dos ejercicios referentes al método de los momentos y al método de máxima verosimilitud. Somos Daniel Carrillo, Julie Díaz y Óscar Ávila de la Universidad Pedagógica Nacional. El primer ejercicio que vamos a resolver nos dice lo siguiente. Dice que el peso en kilos de los jamones vendidos por una empresa siguen una distribución normal con varianza 4 y peso medio desconocido. Se conoce que el peso medio de los jamones vendidos es superior a 5 kilogramos y se toman muestras aleatorias simples de tamaño 4 para estimar el parámetro teta. La pregunta es cuál de los dos estimadores sería el mejor respondiendo a la insesgadez y a la eficiencia. Entonces el primer estimador que tenemos es x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, todo esto sobre 4. Y el segundo, x más x sub 1 más x sub 2, todo sobre 2. Así que tenemos que los elementos de la muestra, quienes son independientes e idénticamente distribuidos, siguen una distribución normal con medida desconocida, que en este caso llamaremos teta, y varianza 4. También vemos los dos estimadores que nos propone el ejercicio, que ya los mencionaron, y vemos que son estimadores ya que pues juntos dependen de la muestra. Lo primero que vamos a hacer es hallar el sesgo de estos estimadores. Entonces tenemos que el sesgo es igual a la esperanza de ese estimador menos el parámetro. Entonces empezamos con el sesgo del primer estimador. Entonces es la esperanza de ese estimador menos el parámetro que es teta. Por propiedades de la esperanza podemos sacar ese un cuarto que tenemos allí. Nos quedaría un cuarto por la esperanza de x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 menos teta. Por propiedades de la esperanza también podemos sumar cada una de estas esperanzas, lo cual equivale a un cuarto por la esperanza de x sub 1 más la esperanza de x sub 2 más la esperanza de x sub 3 menos teta. Como tenemos que la esperanza de x es la media, que en este caso es desconocida, por eso usamos el parámetro teta, tenemos que el sesgo equivale a un cuarto por teta más teta más teta, que son las medias, menos el parámetro teta, lo que equivale a un cuarto por 3 teta menos teta, que es igual a 3 teta cuartos menos teta, o lo que es lo mismo, menos teta cuartos. Con esto determinamos que este estimador no es insesgado, ya que para ser insesgado tiene que ser igual a 0. Hacemos el mismo procedimiento con el segundo estimador. Utilizamos las mismas propiedades y llegamos a la conclusión de que el sesgo del segundo estimador es igual a 0, es decir, que este sí es insesgado. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el error cuadrático medio de cada uno de los estimadores. Tenemos entonces que el error cuadrático medio de un parámetro es igual a la varianza de ese parámetro menos el sesgo al cuadrado. Entonces empezamos con el primer estimador. Tenemos que entonces es la varianza de ese estimador menos el sesgo, que para el primer estimador es menos teta cuartos, y esto pues lo elevamos al cuadrado. Por propiedades de la varianza tenemos que esto equivale a un cuarto al cuadrado por la varianza de x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más teta al cuadrado sobre 16, que es pues el sesgo al cuadrado del primer estimador. Resolvemos entonces que esto es un cuarto al cuadrado por la varianza de x sub 1 más la varianza de x sub 2 más la varianza de x sub 3, esto también por propiedades de la varianza, más el sesgo al cuadrado, que es teta al cuadrado sobre 16. Resolvemos el cuadrado, tenemos 1 sobre 16 por 4 más 4 más 4. Recordemos que el ejercicio nos da la varianza, que es 4. Y esto lo sumamos con el sesgo al cuadrado que ya hallamos. Esto sería un 16avo por 12 más teta al cuadrado sobre 16, lo que resulta siendo 3 cuartos más
teta al cuadrado sobre 16, o lo que es lo mismo, 12 más teta al cuadrado sobre 16. Este sería el error cuadrático medio del primer estimador. Vamos a hacer el mismo procedimiento al hallar el error cuadrático medio del segundo estimador. Utilizamos las mismas propiedades. En este caso, como el sesgo es 0, entonces pues no vamos a restarle nada al final. Y concluimos que el error cuadrático medio del segundo estimador es igual a 2. Ahora, para determinar cuál es el mejor estimador, teniendo el error cuadrático medio de los dos estimadores, vamos a usar el criterio de eficiencia relativa, el cual nos dice que si tenemos dos estimadores y el error cuadrático medio de uno es menor que el otro, entonces ese estimador del cual el error cuadrático medio es menor es el mejor estimador para el parámetro teta, en este caso. Entonces, vamos a suponer que el error cuadrático medio del primer estimador es mayor que el error cuadrático medio del segundo estimador, y también vamos a suponer que el primer error cuadrático medio es menor. Entonces tenemos que el error cuadrático medio del primer estimador es 12 más teta al cuadrado sobre 16, y vamos a decir que esto es mayor que el error cuadrático medio del segundo estimador, que es 2. Entonces, por propiedades de los números reales, llegamos a la conclusión que ese parámetro vendría siendo aproximadamente mayor que 4,47. Y haciendo el mismo procedimiento, suponiendo que el error cuadrático medio del primer estimador es menor que el segundo, tendríamos que teta es menor que aproximadamente ese 4,47. Ahora, siguiendo el criterio de eficiencia relativa, tenemos que el mejor estimador es aquel que tiene menor error cuadrático medio. Es decir, el primer estimador sería el mejor cuando teta fuese menor que 4,47, y el segundo estimador sería el mejor estimador cuando teta fuese mayor que 4,47. Entonces, como por hipótesis, en el ejercicio nos dicen que el peso medio de los jamones es superior a 5 kilogramos. Por tanto, el mejor estimador bajo este criterio de eficiencia relativa sería el segundo estimador, que es igual a x sub 1 más x sub 2 sobre 2. Con esto concluye el ejercicio. A continuación, realizaremos el siguiente punto, que es calcular el estimador mediante el método de máxima verosimilitud de la función que nos dan en el ejercicio, que es 4 sobre raíz de pi por 1 sobre alfa al cubo por x al cuadrado por Euler elevado a la menos x sobre alfa elevado al cuadrado para x mayor o igual que 0, o 0 si x es menor que 0, y de igual forma hallaremos la varianza asintótica del estimador encontrado. Comenzaremos hallando el estimador para alfa mediante el método de máxima verosimilitud. Partiremos nombrando nuestras variables que cumplirán ser independientes e idénticamente distribuidas mediante la función mencionada anteriormente, que depende de un parámetro alfa. Entonces, siguiendo el procedimiento que nos plantea el método de máxima verosimilitud, hallaremos nuestra función de verosimilitud, que constará de la multiplicación de la función evaluada en cada una de las variables independientes. En consecuencia, tomaremos la función y la evaluaremos en nuestra primera variable x sub 1, y a ello le multiplicaremos la misma función evaluada en la siguiente variable x sub 2, y así reiteradamente multiplicaremos esta función evaluada en cada una de las variables hasta que lleguemos a la variable enésima, que será la función evaluada en la variable x sub n. Enseguida
podremos realizar procedimientos algebraicos que nos ayuden a simplificar la expresión obtenida anteriormente. En consecuencia, podemos observar que el término 4 sobre raíz de pi lo estamos multiplicando reiteradamente. Exactamente la estamos multiplicando n veces y por lo tanto podemos expresar esto como 4 sobre raíz de pi elevado a la n. Ahora podemos observar que el término 1 sobre alfa al cubo hace exactamente lo mismo que en esta expresión, y es que se está multiplicando n veces. En consecuencia, podremos expresarlo como 1 sobre alfa al cubo elevado a la n. Luego, podemos observar que en la expresión se están tomando todos los x y se están multiplicando luego de haberlos elevado al cuadrado. En consecuencia, esto lo podemos resumir con una multiplicatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i al cuadrado. Y para finalizar, podemos tomar el Euler que está en cada uno de los términos y agruparlo para que nos quede Euler elevado a la menos 1 sobre alfa al cuadrado, factor de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado y así sucesivamente hasta x sub n al cuadrado. En segundo lugar, siguiendo el procedimiento del método de máxima verosimilitud, hallaremos la función log verosimilitud, que será básicamente tomar el logaritmo natural y evaluarlo en la función encontrada anteriormente. Entonces, como se mencionó, tomaremos el logaritmo y reemplazaremos la función que encontramos anteriormente. Ahora podremos manipular esta expresión y para ello utilizaremos las propiedades de los logaritmos. En ese sentido, podremos utilizar la primera propiedad que se muestra en pantalla, y es que dentro del logaritmo tenemos la multiplicación de algunos términos, y utilizando esta propiedad podremos separar los logaritmos mediante una suma. Luego podremos seguir manipulando esta expresión mediante las propiedades que utilizaremos del logaritmo. Entonces, en los primeros dos términos podemos utilizar la tercera propiedad que se muestra en pantalla, y es que podremos bajar el exponente y sacarlo de el logaritmo. En nuestro tercer término, nuevamente utilizaremos la primera propiedad, y es que tenemos el logaritmo de una multiplicación de algunos factores. Entonces, podremos tomar el logaritmo, evaluarlo en cada una de esas variables y sumarlas. Y eso lo resumiremos mediante una sumatoria del logaritmo de cada uno de los x sub i elevados al cuadrado. Finalmente, utilizaremos una última propiedad que nos plantea que el logaritmo de Euler elevado a la x es igual a x, y con ello podemos resumir la expresión que obtuvimos anteriormente. Con lo realizado anteriormente, podemos dar por terminado esta parte del procedimiento, y es que ya hemos encontrado la función log verosimilitud. Ahora lo que tenemos que hacer es derivar esta función con respecto a alfa y luego igualarla a 0. Entonces, siguiendo las propiedades de la derivación, podemos ver que el primer término, al no tener alfa, se corresponde a una constante, y sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Luego, en nuestro siguiente término, podemos tomar n por la derivada interna, que es igual a menos 3 sobre alfa elevado a la 4, por la derivada del logaritmo, que es igual a alfa al cubo sobre 1. Enseguida, esto lo podremos simplificar
y obtendremos que la derivada del segundo término es igual a menos 3n sobre alfa. Luego, en nuestro siguiente término podemos observar que nuevamente alfa no aparece y por lo tanto esto corresponde a una constante que tiene como derivada 0. Ya para terminar con esta derivación, únicamente nos queda tomar el último término, cuya derivada será 2 sobre alfa al cubo multiplicado por la sumatoria de los x sub i elevados al cuadrado. Con esto ya podemos dar por culminada esta parte del procedimiento y es que ya hemos encontrado la derivada de la función log verosimilitud. Ahora, nuestro siguiente paso es tomar la derivada encontrada anteriormente e igualarla a 0. Pero en este punto debemos recordar que nuestro objetivo es encontrar un estimador para alfa mediante el método de máxima verosimilitud. Y por lo tanto, al igualar a 0 la derivada, no tomaremos alfa, sino tomaremos la notación correspondiente a un estimador, más exactamente al estimador de alfa, encontrado mediante el método de máxima verosimilitud. Ahora no nos queda más que despejar el estimador de alfa. En consecuencia, podremos tomar el término 2 sobre alfa al cubo por la sumatoria y pasarlo al lado derecho, pero con signo contrario, es decir, restando. Ahora, siguiendo las propiedades de una igualdad, podremos multiplicar por menos 1 a ambos lados para que nos quede positivo en ambos lados de la igualdad. Enseguida podremos pasar el alfa al cubo al numerador de la parte izquierda de la igualdad y el 3n lo podremos poner en el denominador de la parte derecha de la igualdad. Ya para terminar, podemos tomar la parte izquierda de la igualdad y observar que el denominador se va a cancelar con una de las potencias del alfa que se encuentra en el numerador, obteniendo así la siguiente expresión. Finalmente, podemos tomar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad con el fin de cancelar el cuadrado al cual está elevado el estimador que hemos encontrado y con ello podremos concluir que el estimador de alfa mediante el método de máxima verosimilitud es la raíz de 2 sobre 3n por la sumatoria de los x sub i elevados al cuadrado. Teniendo el estimador, únicamente nos queda encontrar la segunda derivada, para observar que efectivamente el estimador es un máximo. Esto siguiendo el criterio de la segunda derivada. Anteriormente habíamos encontrado la primera derivada y por tanto solo debemos derivar lo que ya encontrado. Entonces al realizar la derivación obtenemos que es igual a 3n sobre a al cuadrado menos 6 sobre a la cuarta por la sumatoria de los i igual a 1 hasta n de los x sub i elevados al cuadrado. Pero teniendo en cuenta que ya encontramos el estimador, podemos reemplazarlo, puesto que en la expresión mostrada no es evidente que sea menor que 0. En este sentido, tomaremos los dos alfa de la expresión y lo reemplazaremos por el estimador encontrado. Enseguida, podemos realizar procedimientos algebraicos que simplifiquen esta expresión hasta el punto que sea evidente que es menor que 0. Por tanto, en el segundo término podemos poner la sumatoria del numerador con una del denominador y de igual forma en el primer término podemos utilizar la regla de extremos y medios para luego operar, obteniendo la siguiente expresión. Ahora podemos operar las fracciones para lograr convertir las dos fracciones en una sola, para finalmente simplificar y llegar a una expresión que evidentemente es menor que 0. Puesto que el numerador y el denominador son estrictamente positivos y con el menos queda negativo, con esto podemos concluir que efectivamente el estimador encontrado es un máximo y con ello damos por terminado el procedimiento
para encontrar el estimador mediante el método de máxima verosimilitud. Después, el enunciado nos pide encontrar la varianza asintótica del estimador encontrado anteriormente. Recordemos que la varianza asintótica se define como -1 sobre la segunda derivada de la función log verosimilitud evaluada en el estimador. En consecuencia, como anteriormente encontramos la segunda derivada de la función log verosimilitud, simplemente debemos reemplazarla. Y por tanto, obtenemos que la varianza es igual a -1 sobre -9 al cuadrado sobre la sumatoria de los i igual a 1 hasta n de los x sub i al cuadrado. Ahora podemos utilizar la ley de extremos y medios y observar que el menos por el menos nos da la expresión positiva, obteniendo así lo siguiente. Ya para terminar, buscaremos que la varianza quede en términos del estimador y para ello multiplicaremos lo que obtuvimos por 1. Ese 1 tendrá tanto en el numerador como en el denominador 2 sobre 3n. En el numerador ya no tendríamos sino que reescribirlo para que quede la misma forma en que teníamos el estimador y en el denominador operamos lo que sea necesario para que quede una expresión simplificada. En últimas, reemplazamos la expresión del numerador por el estimador elevado al cuadrado y con ello concluimos que la varianza es igual al estimador al cuadrado sobre 6n. Con lo anterior, damos por terminado el ejercicio. Esperamos todo haya quedado claro. Muchas gracias.